Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Zacarías capítulo 6, los 4 carros. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, cuidados. Gracias porque siempre suples nuestras necesidades. Queremos pedirte, Señor, en este momento que derrames tu espíritu sobre nuestra vida, que al abrir la Escritura podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu compañía, por tu dirección, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos el marco histórico de Zacarías. Es un profeta enviado a aquellos que volvieron a Jerusalén, que por orden de Ciro debían construir el santuario. Se nombró un gobernador que era Zorobabel y un sumo sacerdote que era Josué. Cuando comenzaron la obra de reconstrucción se encontraron con mucha oposición. En primer lugar, una oposición interna. Aquellos ancianos que conocieron el primer templo se lamentaban por ver este templo más pequeño y con menos magnificencia que el templo de Salomón. Esto trajo desconcierto entre el pueblo. En segundo lugar, enfrentaron oposición externa. Cuando los samaritanos no fueron bienvenidos en Jerusalén, se convirtieron en opositores, levantaron calumnia, sobornaron mensajeros que llevaran informes negativos al rey. Con estos problemas mucha gente se desanimó y dejó de construir el templo y se dedicó a edificar sus casas y establecer sus negocios y se olvidaron de lo más importante. Dios entonces envía a Zacarías con mensajes claros para dar ánimo, fortaleza, esperanza y para decirles que el Dios Todopoderoso les acompañaba y que iban a construir el templo con su ayuda. El Señor le dio 8 visiones a Zacarías. Hoy vamos a estudiar la octava, que va del versículo 1 hasta el versículo 8. La visión de los 4 carros. Presenta a Dios supervisando los asuntos de la tierra para el cumplimiento de su propósito divino, tal como se presentó en las visiones anteriores, y así aseguraba el éxito de la misión de Israel. De las 8 visiones, esta quizás es la más oscura de todas. Todavía no se ha dado una explicación plenamente satisfactoria de los diversos símbolos. Algunos comentadores, como Philip Saman, en su libro Retratos de Jesús, comenta que esta visión el Señor muestra su juicio contra las naciones establecidas en torno a Israel. Pero es interesante que este juicio ocurre después de que el pueblo de Dios, Israel, ha sido juzgado como nación y de manera individual, que fue estudiado en las visiones 6 y 7. Una vez que este juicio del pueblo de Dios ha terminado, entonces viene el juicio de las naciones impías. Esto es interesante porque Pedro nos lleva a reflexionar sobre un asunto importante que encontramos en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio divino comienza por los hijos de Dios, porque aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador se bautizaron. Su vida debe ser revisada para comprobar si viven a la luz del mensaje que han aceptado. Esto es claro en todo el simbolismo de la Biblia. Elena de Guay afirma: en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideraban son los únicos quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Libro El conflicto de los siglos,
página 534. Así que primero es el juicio de Dios y posteriormente es el juicio de los impíos. Tal y cual presenta Zacarías en su libro, después que el pecado ha sido quitado de Israel, ahora el Señor pronuncia juicio contra las naciones que están alrededor de Israel. La octava visión, que está en Zacarías capítulo 6 versículos 1 al 8, que aunque no podemos dar un significado a cada detalle de la visión, sí podemos sacar algunas lecciones importantes. Miremos el versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y tuve una visión. Vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Esta es una de las visiones más oscuras y no se dan tantos detalles. Se le muestra al profeta 4 carros que salían de 4 montes de bronce. No tenemos una claridad del significado de los montes. Lo que sí es claro es que no representan lugares geográficos. En los versículos 2 al 4 dice: el primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo carro por caballos negros, el tercer carro por caballos blancos y el cuarto carro por caballos overos, rucios, rodados. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Así que se le muestra al profeta que estos carros son tirados por caballos de diversos colores, algunos atreviéndose más de lo que el texto nos dice, se proponen darle significado al color de los caballos. Por ejemplo, el negro representa hambre y muerte, pero no tenemos ninguna evidencia bíblica que apoye tal afirmación. A cada uno le ha sido asignado recorrer la tierra en un área geográfica específica: norte, sur, oriente y occidente. Miremos el versículo 5. Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ante la pregunta del profeta, se responde que estos 4 carros representan 4 vientos, y estos salen de la presencia del Señor. Es como si los montes representaran el gobierno eterno de Dios. El Señor lo que sí nos dice es que representan estos carros los 4 vientos del cielo. Esta presentación de los 4 vientos del cielo aparece en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Daniel 7:2. Daniel dijo: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. En Apocalipsis 7:1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El número 4 es símbolo de universalidad. Es una referencia a los 4 puntos cardinales de la tierra. Estos vientos cumplen la voluntad de Dios sobre las naciones que están en estos puntos cardinales. Estos vientos pueden simbolizar los diferentes conflictos que sufrirán estas naciones impías, que son la ejecución de los juicios de Dios sobre estos pueblos. Sigamos con la visión de Zacarías capítulo 6, versículos 6 y 7. El carro con los caballos negros sale hacia la tierra del norte, los blancos salen tras ellos, y los overos salen hacia la tierra del sur. Los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Les dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Al enviar los caballos a los diferentes puntos cardinales, hay una alusión específica a la tierra del norte, de donde se consideraba que llegó la invasión de los babilonios, ahora dominado por los persas. Los carros que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra, sin duda representan los instrumentos de Dios que efectúan en todo el mundo, como dice Elena de White, silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Libro La Educación, página 169. Sigamos con el versículo 8. Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Había una crisis en el norte y fue enviado un ángel allí y le trajo después buenas noticias que le traerán paz. Es una referencia a la crisis que se menciona en Daniel 10, cuando las noticias falsas dadas por los enemigos de Israel
hicieron que Darío considerara la posibilidad de anular el decreto e impedir que se construyera el templo. Pero bajo la intervención divina, Darío ratificó el decreto y envió recursos necesarios para concluir la obra que había empezado. Esas buenas noticias dieron paz a los israelitas, que al comenzar la reconstrucción del templo tuvieron todo lo necesario y concluyeron con la obra. Dios interviene en el momento preciso porque Dios peleó por su pueblo y la victoria estaba asegurada. Esto debe darnos ánimo en seguir adelante confiando en el poder de Dios. Ellen de White nos enseña: los fieles que se encuentran orando están, por así decirlo, encerrados con Dios. Ellos mismos no saben cuán seguramente están escudados. Incitados por Satanás, los gobernantes de este mundo procuran destruirlos, pero si pudiesen abrírseles los ojos como se abrieron los del siervo de Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acampados en derredor de ellos, manteniendo en jaque a la hueste de las tinieblas. Se pone sobre los tentados y probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. Han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Tienen ahora eterna y segura protección contra los designios del tentador. Mientras Satanás ha estado insistiendo en acusaciones, los ángeles santos, invisibles, han ido de un lado a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Libro Profetas y Reyes, página 434. Nuestra única seguridad es estar bajo la sombra del Omnipotente, en aceptar su justicia y rendirnos a su dirección. La segunda parte del capítulo 6 de Zacarías son los versículos 9 al 15, la corona sobre Josué, y presenta un notable simbolismo de la obra del Mesías. La obra de restauración debía proseguir hasta el glorioso clímax con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino eterno. Vamos a considerar algunos detalles. Miremos los versículos 9 y 10. Me fue dirigida palabra de Jehová que decía: toma del cautiverio de Eldai a Tobías, a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. En las visiones anteriores el profeta era un observador de lo que el Señor le mostraba y transmitía el mensaje al pueblo, pero ahora es protagonista de lo que el Señor quiere transmitir. Las instrucciones que se dan aquí al profeta quizá debían llevarse a cabo como parte de la ceremonia inaugural de Josué como sumo sacerdote cuando se reanudaran los servicios del templo. Los tres varones que se mencionan eran representantes de los que aún vivían en Babilonia y que se habían presentado con ofrendas para el templo. Miremos el versículo 11. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El profeta recibe la orden de tomar el oro, quizás traído por algunos judíos que vivían en Babilonia y que habían venido de Jerusalén, y debía fundir esos metales preciosos y hacer una corona que debía ser colocada sobre Josué. Josué era el sumo sacerdote, pero al ser coronado en este mensaje se mezclaba en una persona esa doble función de sacerdote y rey. Esa misma doble función se conoce de Melquisedec. Vayamos a Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este sacerdote rey es símbolo de Cristo. Pablo es quien nos lleva a esta interesante aplicación en Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
También en Hebreos 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo vino a cumplir su función como sacrificio por nuestros pecados y ascendió al cielo para ser nuestro sacerdote y sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros, pero vendrá por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Josué, sumo sacerdote coronado, se convierte en un símbolo de Cristo. Esta es una profecía mesiánica. Nos habla de aquel que es sacerdote y rey. Sigamos estudiando Zacarías 6. Cuando está coronando a Josué, Zacarías debía repetir las palabras que Dios le ordenó. Versículos 12 y 13. Aquí está el varón cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado, y entre ambos habrá concordia y paz. Este renuevo brotará de sus raíces, no es otra cosa que es un símbolo de Cristo. Isaías compara la obra de Cristo como el Mesías, como un renuevo. Vayamos a Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Pero este renuevo que da su vida por nosotros, sigamos en Isaías capítulo 53, a los versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La obra de Cristo en favor de nosotros es comparada con el renuevo. Lo que estaba echado a perder, lo que estaba en tierra seca, vio vida y oportunidad de salvación por medio de Cristo. En la visión de Zacarías se repite 2 veces la obra de reconstrucción del templo de Jehová. La obra principal de Josué como líder era la reconstrucción del templo. Eso significaba el restablecimiento del sistema de adoración. Dios mandó a construir el templo para habitar en medio de su pueblo. Es ahora volver a levantar la casa de Dios, el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Ahora, cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra, Dios morará con su pueblo. El apóstol Juan, cuando escribe de la Nueva Jerusalén, dice: yo no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21:22. Es más, el centro del gobierno divino se trasladará a esta tierra. Dice Apocalipsis 22:3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Zacarías está proclamando el establecimiento del reino del Mesías. Zacarías habla de un consejo en el trono del rey sacerdote. Entre ambos, dice, habrá concordia y paz. Esto es una increíble descripción apocalíptica en donde el trono de Dios y del Cordero estarán juntos, porque el plan de salvación es una iniciativa de la divinidad. Jesús nos muestra que el plan de salvación surge del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por el hombre. En Juan capítulo 16, versículos 26 y 27 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dios estaba con Cristo reconciliando el mundo. Este consejo de paz nos ama, y cuando este mundo se restablezca, este consejo de paz reinará por la eternidad como un testimonio del amor y la justicia divina. Sigamos con Zacarías capítulo 6, versículo 14. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Elem es otro nombre de Aelda y An otro nombre que se da a Josías. En este caso la corona no debía ser mantenida por Josué,
sino que debía servir como recuerdo de la devoción de los hombres que vinieron desde Babilonia y, más importante, como un recordatorio de la venida del Mesías y la esperanza última para Israel. Pero este capítulo termina con un interesante cuadro, versículo 15. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Así conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Los que están lejos es una referencia a los gentiles que se unirán al reino mesiánico y se restaurará todo el sistema de adoración al verdadero Dios. Pero debemos recordar que estas promesas que Dios da sobre el futuro de Israel eran condicionales. Lamentablemente Israel como nación no cumplió con todas las condiciones del pacto. Entonces estas promesas, privilegios y responsabilidades es ahora para la iglesia de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 lo siguiente: Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos del reino de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos nosotros ahora somos llamados a estar en la presencia del Señor por siempre. Pero Zacarías 6:15 termina con una frase que debemos considerar. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Esta profecía es condicional a la respuesta del llamado del Señor. Apreciado amigo y hermano, todas las promesas de Dios están listas para nosotros. Los dones que Dios ha preparado para nosotros son grandes y especiales, pero serán dados si escuchamos, si prestamos atención, si estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir, si queremos obedecer. Dios abre sus brazos, toca la puerta y espera nuestra respuesta. ¿Qué le dirás al Señor? Que hoy puedas tener una relación plena con el Maestro para que recibas su bendición. Es mi oración por ti. Amén.